Gloria a Dios, amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar, de hecho vamos a terminar el día de hoy la serie de la gran encomienda. Esta serie que nos ha tomado alrededor de 5 semanas, si no me equivoco, y donde hemos estado hablando diferentes temas al respecto de la gran comisión, esta gran encomienda que es la gran comisión realmente. Entonces en estas semanas hemos estado pues viajando a través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en sus diferentes partes, y hemos estado viendo, por ejemplo, el mandato de ir, que eso es lo más importante de la gran encomienda. Recordemos que el Señor nos está mandando a ir, amén, y llevar la buena noticia. Entonces vimos de una manera pues con mucho cuidado qué es el ir y qué es el hacer discípulos, pero sobre todo qué es el evangelio. ¿Por qué? Porque a veces se predica un evangelio pues que es un poco débil, por decirlo de alguna manera, o que no es consistente, y nosotros necesitamos entender qué es realmente el evangelio, y eso fue lo que vimos también en semanas pasadas. Vimos también acerca de que una vez que nosotros hemos llevado la buena noticia, que hemos llevado el evangelio a las personas, debemos también enseñarles. Y esto tiene que ver con el discipulado. Cuando empezamos a enseñar a las personas, no solamente ir y llevarles la buena noticia y ahí nos vemos, sino también enseñarles la escritura, que crezcan en el Señor. Y recuerda, hermano, esto es un proceso en el que nos encontramos todos. Todos seguimos aprendiendo del Señor Jesucristo, amén. Día tras día nos encontramos con situaciones donde el Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor, nos enseña algo nuevo, algo que Él quiere hacer con nosotros, algo con lo que Él quiere que le podamos honrar. Enseguida también estuvimos hablando de las señales milagrosas. Hablamos cómo estas, en su momento, veíamos hoy en la mañana con Diego cómo él hablaba acerca de que en su momento fueron más evidentes, pero que en la actualidad continúan y que tal vez en algunos lugares las veamos más, en algunos lugares las veamos menos. Está el anhelo de mi corazón, porque también dice el apóstol Pablo que anhelemos todos los dones, amén. Eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces el anhelo de mi corazón es que todos nosotros seamos llenos con ese regalo de Dios, que podamos también orar por aquellos que están enfermos y el Señor los sane, que podamos hacer milagros para honrar y glorificar al Señor y para que la obra del Señor se extienda, amén. Entonces veíamos también esto la semana pasada. ¿Qué más estuvimos viendo en relación a esto? Pues estuvimos viendo que todo esto es un conjunto y que nos va a llevar a lo siguiente, y este es el último tema con el que vamos a terminar esta serie de la gran encomienda. Este tema es la duda, el estorbo, perdón, para la gran comisión. La duda, estorbo para la gran comisión. Entonces vamos a enfocarnos una vez más, perdón, como lo hicimos en la primera predicación de esta serie, vamos a enfocarnos una vez más a los evangelios. ¿Qué les parece? Es decir, vamos a hacer un viaje por los 4 evangelios y vamos a enfocarnos en específico en el contexto de la gran comisión, porque aquí está hablando de la gran comisión, amén. Y vamos a ver qué es lo que sucede con el tema de la duda. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, el primer evangelio que vamos a ver es el evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 17 o 16 y 17, donde dice así: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. ¿Qué vemos aquí? Vemos una curiosa relación, hermano, entre la obediencia, la adoración y la duda. ¿Sí lo alcanzamos a notar? Interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús les indica que tenían que ir a un monte en específico, porque allí los iba a encontrar. Y entonces cuando los discípulos ven al Señor Jesús, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo adoran, ¿verdad? Pero acompañado de eso, ¿qué sucede? Dudan. Wow, eso está interesante, ¿no?
Y no es algo como que encontrar el hilo negro de algo, simplemente lo podemos llevar a la práctica. Muchos de nosotros en algunas ocasiones, estando aún dentro de la iglesia, como ahorita que acabamos de adorar al Señor por medio del canto, a veces aún todavía traemos dudas en nuestra mente. Todavía hay cosas ahí. Señor, ¿irás a resolver esta situación? Señor, ¿realmente estoy donde debería de estar? Señor, ¿realmente estoy siguiendo tu voluntad? Etcétera, etcétera. Esos son solo algunos ejemplos. Pero la realidad, hermano, es que la duda, aún dentro de la iglesia, va a ser un elemento que nos va a estar persiguiendo. Y yo con esto quiero quitar el estigma en relación a que si tienes duda, pues entonces eres un pecador y estás mal. Quiero quitar ese estigma, hermano, porque durante toda la vida como creyentes, esto desgraciadamente va a haber una duda que nos va a estar persiguiendo. El gran problema va a ser que la anidemos y que dejemos que eso nos influya en nuestra vida a la toma de decisiones cuando queremos agradar al Señor. Ese es el problema, pero déjeme decirle algo, la duda va a estar ahí persiguiéndonos. Y más aún en estos tiempos que vivimos, donde hay tantas filosofías que están naciendo, donde hay tantas propuestas que van surgiendo, que quieren contradecir a la Escritura y que quieren contradecir lo que el Señor nos ha enseñado en relación sobre todo, fíjese muy bien, en relación sobre todo al Evangelio, que es el contexto del que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de la gran comisión. Entonces va a haber duda, y la duda se va a empezar a convertir en un enemigo para que podamos llevar la gran comisión. Y eso sucede. A mí me ha sucedido. Nos ha sucedido que de repente, de alguna manera, el Señor pone en nuestro corazón, ve y compártele el Evangelio a esa persona. Y decimos, ay, ahí sí ya nos surge lo espiritual, ¿no? Ay, ¿será de veras del Espíritu esto? ¿Que vaya yo a compartir a esa persona o no? Entonces estamos con la duda. Ahí sí nos surge. Pero va a estar ahí, nos va a querer estorbar. Y aquí vemos cómo aquellos hombres que habían estado por más de 3 años con el Señor Jesucristo, que habían visto cómo el Señor había echado fuera demonios, cómo el Señor había levantado enfermos, cómo el Señor había multiplicado peces, cómo había hecho milagros de regeneración, ¿verdad? Cómo le recuperó una oreja a un hombre por ahí. Y entonces esos mismos hombres dudaron. Entonces esto se lo digo como hermano en Cristo, esto es como un apapacho celestial. O sea, no se agüite si duda de repente, pero no se quede ahí. No se quede ahí. Esto fue lo que le sucedió en ese momento a los discípulos. Ellos obedecieron al Señor, ellos lo adoraron, pero también hubo duda en su corazón. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que nos dice Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Nos dice lo siguiente: incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto antes de que resucitó. ¿Qué es lo que podemos ver aquí también en esta parte del Evangelio? Lo que tenemos ahí subrayado: los reprendió por su obstinada incredulidad. Aquí hay algo clave, hermano. El problema no es la incredulidad, el problema no es la duda tanto en sí. ¿Qué es el problema? Lo obstinado de estar ahí. Creyentes que tienen 10, 15, 20 años en la iglesia y todavía se están preguntando si Dios los quiere usar para llevar el Evangelio. ¿Será que Dios quiere que sea evangelista? Todavía lo dudo, como que traigo esa duda. Eso es ser obstinado en algo. Eso es estar como una necedad, hermano. Sería como un sinónimo de ser obstinado, ser necio. ¿Por qué los reprende Jesús? ¿Solo por su incredulidad? Por su obstinada incredulidad. Y con mayor razón, yo me atrevería a decir, perdónenme, esto es un énfasis mío, pero yo me atrevería a decir que con mayor razón a ellos que habían estado pegados a Él, que habían estado tan cerca del Señor, que les había tocado, incluso estaban siendo transformados en su vida por medio del Señor Jesucristo en vivo.
Pero entonces el Señor los reprende por su obstinada incredulidad. Hermano, no te sorprendas si en algún momento el Señor trae una reprensión a tu vida por tu obstinada incredulidad. Y si te reprende y te disciplina, gloria a Dios, porque eso quiere decir que eres su hijo. Porque si no, ni te pelaría. Dejaría que siguieras haciendo lo que tú quieres. Pero de repente llegan situaciones a nuestra vida en las que el Señor de alguna manera reprende nuestra incredulidad. Y aquí vemos esta situación que se da en el Evangelio de Marcos, según la perspectiva que él nos narra. Vamos a ver ahora qué dice Lucas, el Evangelio de Lucas, esta perspectiva de Lucas. En el capítulo 24, versículos 36 al 45, perdón, este va a ser un poquito más extenso y vamos a leerlo. Dice así: entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. No, imagínense, están todos contando así la historia de, no, mira lo que pasó, y ¡paz! Aparece Jesús en medio de ellos. ¿Cómo se han de haber quedado, no? Y aparece el Señor y les dice, la paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron ¿cómo? Asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el Señor Jesús en su misericordia luego trata de solucionar esto y les dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Pero, o sea, seguían sin creer, pero estaban alegres, ¿verdad? Y asombrados. A veces así estamos en la alabanza. Vamos a ver, dice, entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y Él lo comió mientras ellos miraban. Esto es maravilloso, esta parte, permítanme hacer un paréntesis. Es maravilloso porque quiere decir que cuando estemos en la presencia del Señor, después ya de todo este relajo, seguiremos comiendo. Eso va a ser muy bonito, gloria a Dios. Es parte de esto. Algunos que piensan que en el cielo ya nomás van a ser arpas y alitas, eso nada que ver. Vamos a seguir con diferentes cosas, pero ahora comeremos no por necesidad, ahora será por gusto y placer nada más. Imagínense, qué bendición. Versículo 44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Qué impactante es este pasaje que acabamos de leer, porque encontramos muchas cosas muy importantes y quiero recapitularlas, las que están subrayadas. Amén. Vemos entonces al Señor que aparece de repente y ellos se asombran y les da la paz. Pero enseguida, más adelante, el Señor les dice, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Una vez, bueno, vemos ahí la perspectiva de Lucas y vemos cómo una vez se menciona, ¿verdad? Que la duda está ahí. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Yo te preguntaría, hermano, me preguntaría a mí mismo, ¿por qué nuestro corazón está lleno de dudas? ¿Por qué todavía le seguimos, perdón por la palabra, pero por qué le seguimos sacateando llevar el evangelio? Oye, ¿y si el vecino me llega a odiar por compartirle? No, Señor, entonces ya no voy a transmitir tu amor porque entonces ya me va a odiar, ¿no? Y dudas que van surgiendo en nuestra vida, ¿no? Si nos van a seguir queriendo en la sociedad, si no nos van a seguir queriendo. Ayer yo veía escuchaba algo que me preocupó mucho en el radio. Y es pues esta insistencia que hay en las leyes, ahora lo están apegando a lo siguiente, y lo voy a decir con mucho cuidado, hermano, amén, pero nosotros debemos de apegarnos a la Escritura. Ahora con la insistencia en relación a que los padres no puedan disciplinar a sus hijos físicamente. Si nosotros vemos la Escritura habla de una vara. Y aquí vamos a entrar en controversias, ¿verdad? A muchos de nosotros nos tocó la vara o la chancla, cualquiera de los que haya sido.
Y le aseguro que ahorita los tiempos han cambiado mucho porque hay muchas cosas muy feas, muy horribles, pero le aseguro que los que estamos aquí nunca realmente nos afectó la chancla o el cinturón. Al contrario, ¿verdad? Yo creo que nos ayudó. Porque dice en Proverbios que la necedad está atada al corazón del niño. Pero la vara de la corrección lo va pues a corregir. Hay maneras de hacerlo, obviamente. No se trata de humillar al niño, ¿no? Pero sí se trata de hacerle ver que está caminando por un lugar donde al final de cuentas va a terminar muy mal. Y entonces ahorita en México se están queriendo implementar ya estas leyes. Ahorita están como un tipo de propuesta, nada más para los papás. Pero si usted analiza, podríamos hacer estudios sociológicos muy interesantes. Y usted ve la situación de los adolescentes y jóvenes en países del primer mundo, como específicamente Estados Unidos. Los papás no pueden con ellos ya. Ya no pueden. Porque nunca se les permitió realmente disciplinarlos de esa manera. O sea, todo era, mira, hijo, tienes que entender. O sea, y es bueno hablar con nuestros hijos. Claro que sí, de hecho es lo primero que debemos de hacer. Hijo, mira, esto que estás haciendo no está bien. Yo lo que hago con Dariel es eso. Le digo, hijo, mira, esto que estás haciendo no está bien. Entonces es la primera vez que te lo digo, hijo. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Pero de repente, ahí va otra vez Dariel, ¿va? Hijo, es la segunda vez que te lo advierto. A la tercera, te va a tocar tu tabla. Y tenemos una tabla muy bonita, hay unas muy bonitas decoradas. Entonces te puedes conseguirla. Y hasta con el versículo de Proverbios ahí para que no se nos olvide. Pero el punto es que entonces él comprende. Y ahora, por ejemplo, él sabe, ¿no? Él sabe, hijo, si no te comportas, te voy a tener que corregir. ¿Quieres que te corrija? Y entonces él ya entiende. Importante. Eso es muy importante, ¿verdad? Pero a veces esas dudas, lo digo por la duda, nos abrigan, ¿no? ¿Será que tengo que entonces ya mejor no disciplinar así a mi hijo? Atención, está el Evangelio, está la Escritura y la Escritura es muy clara en todo lo que nos dice y nosotros debemos apegarnos a ella. Entonces a veces en nuestro corazón hay dudas y seguirán surgiendo, pero aquí hay algo precioso que hace el Señor. Y dice enseguida, dice, miren mis manos, miren mis pies, es decir, comienza a mostrarles el Señor, comienza a sanar su incredulidad. Y luego dice, mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que mostrarnos de alguna manera? No, mira, esto es así, créeme que esto es así, aquí estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te he pedido que hagas esto, que hagas aquello. Y nos lo muestra en su misericordia de una manera u otra, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Y eso es maravilloso de Dios. Pero ¿qué cree? Le tengo una noticia. ¿Quiere escuchar cuál es? Lo que dice ahí. Aún así, ellos seguían sin creer. A veces aún así seguimos con la duda, pero debemos de echarla a un lado. Entonces el Señor Jesús en su infinita misericordia, fíjense muy bien, el Señor Jesús dice, miren, aquí están mis manos, miren, aquí están mis pies. Y no solamente los miren, vengan, tóquenme. Y dice, toquen aquí, ¿verdad? Aquí está. Y no solamente se queda ahí, sino que da un tercer paso más y les dice, les empieza a hablar, acuérdense, ¿verdad? Yo quiero que se lo imaginen así, acuérdense que ya les había dicho. ¿A cuántos nos han dicho esa frase? Te dije, ¿verdad? ¿O qué no te había dicho? Y así lo hace el Señor, dice, les dije que tenían que cumplirse y ahora sí que por ABC, ¿verdad? Todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, ¿verdad? Ustedes conocen la ley de Moisés, ¿verdad? Dice, en los profetas, conocen a los profetas también. Y en los salmos, conocen los salmos. Como diciéndoles, no se asusten, acuérdense. Acuérdense. ¿Qué nos dice esto? Que incluso uno de los elementos importantes para que nosotros podamos combatir la duda es recordar la Escritura. Cuando venga duda a tu corazón, a tu mente, recuerda la Escritura. Pero ahora ahí viene otra cosa. Espero que leas o que estés leyendo la Escritura. Porque si no va a llegar la duda y no vas a tener nada que recordar. Así, Señor, pues a ver, recuérdame. Y el Señor, pues nunca lees la Biblia. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Dice que a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La Escritura. La palabra es la verdad. Por eso ese énfasis, hermano, en que tú y yo leamos la Escritura de una manera profunda, la estudiemos, ¿verdad? Hoy me volvieron a dar un mensaje subliminal, Memo y Daniel, me trajeron otro libro ahora de teología sistemática, ¿verdad? Y todo, o sea, es decir, métete más a la Escritura, aprende más del Señor, conoce más de Él.
Muy importante para que entonces recordemos eso. ¿Y qué sucede? Fíjese qué interesante. El Señor les narra la Escritura acerca de lo profetizado, acerca de Él como el Mesías. Y entonces viene el versículo 45. ¿Qué dice? Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Es decir, les da una narración de las Escrituras, pero Él con su poder abrió la mente de ellos para que las entendieran. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, para comprender las Escrituras. Porque tú y yo podemos leerlas y releerlas, pero si no tenemos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a entender. Y roguémosle, eso se los digo como hermanos y amigos, roguémosle al Señor: Señor, abre mi mente. Abre mi mente, te quiero entender, te quiero conocer. Qué importante es eso, porque viene de Él, hermano. Es más, le digo algo, esto no viene de los mejores teólogos o de los mejores maestros de la Biblia, viene del Espíritu Santo. Y es el que nos va a ayudar a entender, a que nuestra mente esté abierta. Vamos a continuar. Aquí vemos puntos clave entonces. Vemos que hay duda e incredulidad en la escena. Vemos que el Señor sana la incredulidad, o vemos al Señor sanando la incredulidad de ellos. Amén. ¿Le da gloria a Dios por eso? El Señor sanando nuestra incredulidad. Vemos que hay duda a pesar de lo tangible, porque estuvieron tocando al Señor, lo vieron ahí, pero había duda. Pero vemos la gracia poderosa de Dios y le damos toda la alabanza y la adoración al Señor por eso, porque el Señor abre la mente para entender las Escrituras. Yo quiero preguntarte de todo corazón, ¿tú anhelas entender la voluntad de Dios? Si lo anhelas, pídele, ruégale al Señor que abra tu mente. Humíllate delante de Él, es el único que lo va a hacer. Para que entre en tu mente, lo entiendas y baje a tu corazón y se convierta también en hechos en la práctica. Eso es muy importante. De ahí es lo que decía Memo hace rato, que nos invitaba a la oración de los miércoles, ¿verdad? Qué importante es orar. Qué importante es humillarnos delante de Dios. Porque si somos cristianos domingueros, que no leemos la Escritura y no oramos, es hueco. Es hueco, porque quiere decir que realmente no nos interesa tener una relación con el Señor, que no nos interesa realmente conocerle. Por eso necesitamos también de la oración. Quiero ir aquí a la raíz, o parte de la raíz de la duda. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis capítulo 3 del 1 al 6, donde vemos una situación impresionante. Vamos a leerlo, dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Qué le parece esta historia? Es una historia muy interesante que de hecho se presta para un análisis muy, muy profundo de lo que está sucediendo, de lo que sucedió ahí. Pero para no hacer tan larga la historia, lo que podemos ver aquí es que la serpiente sembró ¿qué? Duda. Sembró duda. Puso en duda a Dios. Con que Dios les dijo. Eso es poner en duda a alguien. Y aquí hay algo muy importante. La serpiente antigua sigue haciendo lo mismo hoy.
sigue poniendo en duda a Dios. Y van a venir a nuestra vida, a mí me ha pasado, pensamientos que me ponen contra la pared y quieren ponerme en duda en contra de Dios. Pero aquí hay elementos muy interesantes. El elemento triste aquí de la historia es que hicieron caso omiso, es decir, no obedecieron a lo que Dios ya les había dicho que tenían que hacer. Qué importante es, por la gracia del Espíritu de Dios, obedecer lo que el Señor te diga que hagas. Si el Señor te dice haz algo, hazlo. No dudes. Ahora vemos en la Escritura con mucha claridad los preceptos y los mandatos de Dios. ¿A poco no, hermano? Queda muy claro. ¿Qué de difícil es entender o necesitaremos alguna clase teológica muy profunda para entender no mentirás? ¿Será tan complicado? Ay, es que esa letra creo que se parece a una M. No. O sea, no, más bien es creerle a Dios. Que este es un paso muy grande, ¿verdad? También a veces hablamos mucho de ser creyentes de Dios, creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y es un abismo de diferencia el decir yo creo en Dios, pero le creo a Él. Tú puedes decir como con lecturas de historiadores, de cronistas antiguos, que Jesús existió, que está totalmente comprobado que Jesús existió. Vas a documentos y puedes darte cuenta que Jesús existió, siendo un historiador, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que le creas a Jesús, ¿verdad que no? No quiere decir lo mismo. Pero para creerle al Señor necesitamos estar apegados a Él. Y esto nos lleva a algo muy importante que les quiero compartir del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9. Porque aquí vimos en Génesis que la serpiente pone en duda a Dios en relación a lo que Dios había dicho. Dios no les explicó realmente a profundidad el por qué les había dado ese mandato, hermanos. Sin embargo, ahí con la duda, Eva decide hacerle caso a la serpiente. Y entonces esto fue una pelea también en su mente. ¿Está de acuerdo? Hay una pelea en la mente, ahí está la duda, en la mente está la duda. Y entonces aquí en Isaías 55, 8 y 9 vemos algo muy interesante, donde dice el Señor, nos dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El problema que a veces podemos tener como creyentes, y escúchenme muy bien esto, hermanos, amén, lo digo también con mucho cuidado, pero uno de los problemas más grandes que podemos tener como creyentes es que a todo le queremos encontrar explicación. A todo lo que vemos a veces en la Escritura, en la Biblia, le queremos encontrar explicación. Y esto por un lado es bueno, o sea, está bien, de ahí han surgido elementos como la apologética, por ejemplo, que busca mucho el razonar, el pensar. Pero usted se sorprendería si analizara profundamente esto y se diera cuenta de que el Señor le dice: no te la compliques, yo estoy aquí y tú estás allá. No alcanzas a ver lo que yo quiero hacer, no alcanzas a ver todo el cuadro. ¿Cuántos han visto esas imágenes de Encuentra a Charlie o cómo se llamaban esos libros? ¿A quién era? Bueno, es que yo voy a sacar uno que se va a llamar así. Ay, que Encuentra a Charlie. Bueno, que es una pintura impresionante, ¿verdad? Con un montón de detalles, así, pero muy bonitos. Y por ahí está escondido el monillo este Wally, está escondido. Y tú tienes que encontrarlo. Bueno, la realidad es que nosotros vemos así cositas, ¿no? O sea, vemos a lo mejor la plantita que estaba en la esquina del cuadro ahí de Wally, pero Dios ve todo. Dios lo ve completo, o sea, Dios lo ve todo por completo. Y nosotros muchas veces no alcanzamos a ver más allá
de lo que Dios nos permite, hermano. Y esto es algo muy importante que habla de la soberanía de Dios. Y entonces aquí surgen puntos relevantes. ¿Está listo? ¿Cuáles son? Sus caminos están muy por encima de los nuestros. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más claramente. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Ahorita vamos a esa parte, pero bueno, vemos ahí, sus caminos están muy por encima de los nuestros y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Se lo voy a explicar y ahorita espero que Gerson no esté viendo este video, pero se los voy a explicar con un poquito de teoría de física. ¿Está bien? Muy bien. Por ahí alguna vez un conocido señor, ¿verdad?, que se llamaba Carl Sagan, explicó la teoría de la cuarta dimensión desde el aspecto de la física. ¿Ok? Entonces, para que lo entendiéramos todos los que de repente veíamos esos programas, él explicó primero lo que es, él lo llamó así, la dimensión de dos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Lo que sería cuando una cosa es larga y ancha. Entonces él decía, imagínense, yo quiero que usted se lo vaya imaginando. Imagínense que hay unas hojitas de papel, ¿ok? Y de esas hojitas de papel hacemos círculos, ¿va? Esos círculos, usted estará de acuerdo que por ser una hoja de papel, si yo los pongo aquí, ¿qué van a tener? Van a tener un largo y van a tener un ancho, pero realmente no tienen un alto, ¿está de acuerdo? Para ejemplificarlo, a lo mejor tienen milímetros de alto, pero yo quiero que usted lo pueda entender de esta manera, ¿ok? Tienen un alto, tienen un ancho y tienen un largo. Bueno, esa es una dimensión. Ahora, estos círculos representan a un ser, ¿ok? Entonces están ahí los círculos y ellos solamente alcanzan a ver lo que conocen. ¿Qué conocen? Lo que es largo y conocen lo que es ancho. Entonces ellos ven aquí y ven aquí, no ven aquí. Entonces a esos seres de repente llega un ser que él dice, y Carl Sagan, tridimensional, como esta botella de agua. Cuando llega esta botella de agua y se planta aquí, ¿qué alcanza a ver? Alcanza a ver la parte de aquí del agua. No alcanza a ver todo lo de arriba. Lo voy a repetir. Si ponemos ese circulito aquí, entonces baja aquí el ser tridimensional y alcanzamos a ver ¿qué? Él solamente va a alcanzar a ver el largo de la botella ahí y el ancho, pero no va a ver su altura. ¿Sabe por qué? Porque no está hecho para eso. Simplemente no está hecho para eso. Y a veces nosotros nos ensimismamos tanto en tratar de comprender con profundidad, y esto me refiero con mucha profundidad, los designios de Dios. Pero ¿sabe cuál es la noticia? Que pues Él está muy alto. ¿Qué nos queda hacer entonces? Creer. Entonces, ¿qué creen? Que vino otro circulito que venía de aquí y dijo, voy a hacerme un circulito para que me entiendan lo que les quiero decir. Y fue lo que hizo Dios. Dios se humilló a sí mismo para hacerse ser humano como nosotros y darnos testimonio de la verdad. Nos apunta hacia Dios y nos dice, arrepiéntanse porque han estado perdidos, no están viendo a quien deben de ver, no se han rendido a quien se deben de rendir, arrepiéntanse de sus malos caminos. Recuerden que eso es arrepentimiento, el dejar de ir por un camino erróneo e ir por el camino que el Señor nos pide. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Nos da testimonio de ¿qué? De la verdad. Pero aquí tengo una noticia para todos los que estamos presentes. Lo que conocemos del Señor ahora es lo que tenemos que conocer. Si usted todavía en su mente se está preguntando, Señor, ¿pero por qué hay tanto sufrimiento? Señor, ¿pero por qué los niños se mueren de hambre? Señor, ¿por qué? Porque está usted ahí con la duda de algo que está en la mente de Dios, en la altura de Dios y que solamente Él sabe realmente por qué lo está permitiendo. Uno de los temas profundos de la apologética es el tema del mal. ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay mal? ¿Sabe qué es lo que realmente nos corresponde a nosotros? El decir, Señor, gracias porque a mí me has rescatado del mal, porque me has rescatado de la muerte eterna, te creo y te sigo. Realmente más allá lo hacemos por amor a nuestros hermanos, a las personas, a nuestros hermanos y a las personas que no conocen del Señor.
tratamos de explicar más allá, pero la realidad es que la fe, hermano, debe estar basada en lo que hizo Jesús y listo. Es algo interesante, ¿a poco no? Y esto no quiere decir que por eso ya no vamos a estudiar, no. Pero lo que quiero es enfatizarlo aquí en este punto de la duda, porque desgraciadamente como creyentes nos detenemos mucho, sobre todo en expandir el reino de Dios por las dudas que hay en nuestro corazón. Es decir, nos detenemos demasiado porque todavía no estamos totalmente convencidos de si el Señor Jesús es el único camino, es la única verdad y es la vida, solamente Él. Todavía no. Todavía abrigamos por ahí en nuestro corazón, bueno, a lo mejor el karma sí te ayuda. Bueno, a lo mejor Buda sí tiene razón, no hay que ser mala onda con él. Es duda, hermano. Y esa duda no te deja ir y decirle a la gente, hermano, a las personas, amigo, amiga, te vas a perder, te vas a ir al infierno si no te arrepientes, si vienes a Cristo. Porque nos van a decir, bueno, pues es que yo, mira, la verdad, pues soy buena persona, pero ya vimos de eso, ¿verdad? Que realmente no es así, no hay buenas personas, todos estamos perdidos. Pero por la gracia de Dios hemos sido rescatados, según lo que leímos en Romanos. Y entonces aquí viene una fórmula. Nuestra confianza en Dios viene siendo igual ¿a qué? A la fe. Si tú quieres saber qué es fe, hermano, es confiar en Dios. Eso es la fe, confiar en Él. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 nos lo dice con toda claridad. Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Te das cuenta? Tú y yo, hermano, estamos aquí. Aquí donde está mi mano. Aquí. Todo esto no lo podemos ver. Pero si Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Y esa es la confianza que debemos de tener en Él. Y es la confianza que nos debe de impulsar a amarlo, a amar sus preceptos y por lo tanto en lo que estamos hablando, a llevar el Evangelio, a cumplir esa gran comisión que es tan importante y de la cual en muchas ocasiones pues hacemos caso omiso. Primera de Pedro, capítulo 5:8 nos dice lo siguiente. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Recuerdan que al principio yo les decía que la duda es algo que nos va a perseguir constantemente? ¿Qué vimos en Génesis? ¿Quién puso la duda en Eva? La serpiente antigua, ¿verdad? Y sabemos que la serpiente antigua se refiere a Satanás. ¿Y qué es lo que sigue haciendo Satanás? A través del mal. Que aquí el énfasis de diablo con D minúscula se refiere más hacia la maldad. Atención, por eso lo maneja así. Pero dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Él continúa. ¿A quién les está diciendo esto Pedro? ¿A los incrédulos? A nosotros los creyentes. De hecho se lo está diciendo a una iglesia que estaba siendo perseguida o que estaba en el preámbulo de una persecución terrible donde iban a ver a sus hijos, a sus esposas ser quemados, ser empalados en el circo romano, ser devorados por leones. Yo no sé si tú te puedes imaginar ver a tu hijo de 2 años que se lo esté comiendo un león. Aquí les dice esto. ¿Sabes que lo pueden entender ahora más? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Así está. Y entonces el Señor dice, estén alerta. Dile a tu hermano que tienes al lado, está alerta. Alerta. ¿Y cómo lo pone aquí, verdad? ¿Lo pone con qué? Con signos de admiración, ¿verdad? O sea, ni siquiera lo pone así como, bueno, pues te recomiendo que estés alerta. No, está diciendo, estén alerta. Tenemos que estar alertas, pero a veces estamos demasiado dormidos. Dice Marcos capítulo 14 versículo 38 y vamos a lo mismo y se lo seguiremos diciendo, hermanos, por el amor que tenemos para ustedes en el Señor. Velen y oren para que no ceden ante la tentación. Ay, hermano, es que, pastor Memo, no puedo dejar este pecado. Pues es que no oras.
No estás velando, no estás en la presencia del Señor. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, hermano. Esa parte tenemos que entenderla de una vez por todas. Este cuerpo quiere pecar. Este cuerpo va a buscar los placeres que al Señor no le agradan. Pero el espíritu que el Señor nos ha unido a Él por medio del Espíritu Santo, Él está dispuesto a buscar de Dios, pero necesitamos ¿qué? Velar y orar. Y aquí en este caso de que velen, tiene que ver una vez más con el estar alerta. ¿Qué hace un velador en la noche cuando están cuidando un lugar? No, pues en teoría no duerme, ¿verdad? Pero que luego les dicen, en vez de los veladores, dicen los veladuermes, ¿verdad? Pero se supone que debe estar despierto, alerta de lo que pueda suceder, de que no vayan a hacer un daño. Esto mismo, hermanos, aplica para ti y para mí, hermano. Con todo el amor en el Señor, debemos de velar, debemos de orar al Señor. No te canses de orar, o sea, no creas que, bueno, ya fue suficiente. No, ora, y después de que hayas orado, ora al Señor. Es importante que eso esté como parte de nuestra vida siempre. Dice también Mateo, capítulo 28, versículo 41, aquí si observamos el versículo pasado y son directamente del Señor Jesucristo. Esto lo está diciendo directamente el Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice, velen y oren. ¿Me regresé? Sí, ¿verdad? Me regresé. No. Bueno, más bien es la versión de Mateo, perdón. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Que viene siendo prácticamente lo mismo, si es que no me equivoqué yo, hermanos. Pero aquí el contexto que les quiero dejar o el énfasis es este. Debemos de estar alertas, debemos de estar orando y buscando la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que debemos de hacer siempre para el Señor. Dios es espíritu. Por su espíritu se manifiesta su presencia, su verdad, su luz. Recuerde esto, hermano. Dios es espíritu. Recuerda también que hablábamos hace un momento, ¿verdad? De que no entendemos, no alcanzamos a ver lo demás. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Y el cuerpo en el que usted y yo estamos está apegado, está aferrado a lo material. Está aferrado así. Pero Dios es espíritu. Por eso necesitamos de su Espíritu Santo para que podamos tener esa revelación de su luz y su verdad. Dice Juan 4:24, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo ¿cómo? En espíritu y verdad. 1 Timoteo 6:16. Vamos entrando ya a la parte casi final de la predicación. 1 Timoteo 6:16 dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Saben en quién conoceremos algún día a Dios? Si queremos a nuestra costumbre física, en Jesús. Porque Dios como su presencia como tal es algo que no podemos imaginarnos. Volveríamos a Isaías. Está más alto de lo que podemos imaginar. La mente no nos alcanza, nuestros pensamientos no nos alcanzan. 1 Timoteo capítulo 1:17 dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, ¿el qué? El invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Queremos bajar a veces a Dios demasiado a nuestros conceptos y para tratar de entenderlo, hermano, nuestro cerebro no nos alcanza. No nos alcanza. Éxodo 20, versículos 4 y primera parte del versículo 5 dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclinarás ante ellas ni les rindas culto. ¿Por qué Dios da este mandamiento? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ninguna imagen, ninguna figura, ninguna forma, ningún ser creado le va a dar el ancho a Dios. O sea, no va a tener nada que ver con Dios. Dios es demasiado grande. Por eso podemos decir que es indescriptible prácticamente. Es tan grande
que nosotros podemos decir por lo que Él nos ha revelado, que Él es amor, que Él es justicia, que Él es paciente, misericordioso, pero realmente, hermano, nos está dando así de lo que es Él. Y eso, sabe que nos debe de maravillar y nos debe de asombrar y nos debe de emocionar, porque cuando estemos en su presencia algún día, híjole, nos vamos a dar cuenta de tantas cosas, y aún así va a seguir habiendo muchas cosas que no sabremos de Él, porque así de grande es el Señor. Deuteronomio 4, 15 y 16. Pero tengan mucho cuidado, ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde su medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer. ¿Qué les está aquí diciendo el Señor? ¿En qué contexto están? Bueno, pues están luego también algo similar al contexto de cuando Moisés sube, ¿verdad?, a la presencia de Dios y baja, y ya estaban el pueblo adorando un ídolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían adorar algo que vean, algo que entendieran según, ¿verdad? Pero solamente la revelación profunda y completa de Dios está en Él solamente. Juan 20, 24 al 30. Muy importante lo que pasa aquí con Tomás. Dice lo siguiente: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó a Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mi mano, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Qué importante es, porque aquí yo podría hacer esta pregunta y la voy a hacer como una pregunta confrontativa, hermano. ¿Está listo? Esta pregunta es confrontativa para usted y para mí. ¿Alguna vez alguno de los que estamos aquí hemos visto al Señor Jesucristo? Pues yo le tengo una buena noticia. Si usted ha creído y hemos creído por obra del Espíritu Santo, somos bienaventurados. Porque hemos creído por su gracia sin verle. Y eso es un don de Dios. Es un regalo de Dios para tu vida y para mi vida. Y con esa misma premisa nosotros debemos de recordar que Dios es espíritu y que todos los que adoramos al Señor debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar al Señor. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar al Señor y cerrar este tiempo de esta serie de la gran encomienda con la siguiente invitación, hermano. No dude y lleve el Evangelio. No dude y comparta el Evangelio. Lleve la buena noticia. Si usted no la lleva, ¿quién lo va a hacer? Como decía Pablo. ¿Cómo van a saber las personas si no hay nadie que les diga? Tenemos que hacerlo nosotros, pero tenemos que echar fuera en el nombre del Señor Jesús el estorbo de la duda. Señor, nos acercamos a ti esta tarde, Señor, con humildad en nuestro corazón. Ayúdanos a despojarnos de todo orgullo, de todo estorbo, Señor, de toda duda que quiera imperar en nuestro corazón y que nos impida el llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Primeramente queremos pedirte que nos perdones, empezando por mí, Señor,
por ser tan lentos para llevar tu palabra a aquellos que la necesitan. Perdónanos, Señor, por hacer oídos sordos a este mandato tan claro en tu palabra de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las personas, Señor. Bautizarlos, enseñarles lo que tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado. Estar con ellos, amarles, porque se convertirían en tu iglesia también. Padre, cada uno de los que estamos aquí, queremos pedirte que nos uses como un instrumento para llevar las noticias de salvación. Danos esa sensibilidad, danos el valor, danos el ánimo, Señor, para ir y compartir el Evangelio, que es tan importante, Señor, para que nadie se pierda, Señor, para que la gente pueda tener vida eterna y que la vida eterna está en Jesús. Ayúdanos, Señor, clamamos a ti. Ayúdanos, por favor. Yo te ruego, Señor, que a esta iglesia local tú nos ayudes, Señor, a hacer del evangelismo algo cotidiano, algo normal, un hábito diario conforme tú lo pongas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar ese anhelo en nuestro corazón de que el mundo te conozca y que se arrepienta y por lo tanto sea salvo del infierno y de la muerte eterna. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Señor, nuevamente te agradecemos, Padre, por la palabra que nos has dado. Señor, gracias por confrontarnos con tu verdad, Señor, por que a la luz de lo que Cristo hizo, Padre, queda evidente que te necesitamos aún más que ayer, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre amado, y que en esta semana toda duda, Señor, que tengamos en nuestro corazón, toda inquietud, Padre, quede expuesta ante la verdad de Jesucristo, Señor, que verdaderamente tengamos esa responsabilidad como iglesia, Señor, ese sentido de acción que tú te mereces, Padre, para llevar tu evangelio, Señor, para hablar de tu verdad, de la persona de Cristo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros familiares, Señor. Esperamos solamente en ti, Padre, y te damos gracias por todas tus grandes obras. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y nos vemos primeramente Dios el miércoles en la reunión de oración. Excelente tarde.